El acontecer diario en nuestro país. De Mañana presenta Asumiendo Postura. Así es, un espacio, óigame, yo creo que muy pertinente e importante. Ruchi, yo no sé cómo tú estás viendo la situación en Puerto Rico con todo lo que se está aprobando en las leyes, con todo lo que se está viendo en cada paso que da incluso el gobierno y bueno, y tanta gente que ha seguido como que encima como que de la iglesia. Yo no sé si tú estás de acuerdo en este punto que vamos a tocar hoy con el pastor Ángel Arnés Rivera, que está ya aquí con nosotros, que es la iglesia perseguida en Puerto Rico. ¿Tú has visto algo así, Ruchi? ¿Qué tú Y, opinas? y es que oramos por la iglesia perseguida, hemos visto los testimonios de la voz de los mártires, hemos visto testimonios, películas y cosas que nos hacen pensar, ¿verdad? Y la Biblia lo que nos habla sobre lamentablemente lo que sufrieron esos primeros cristianos y los primeros mártires. Y uno dice, pues aquí en Puerto Rico no están pegando fuego a las casas de los cristianos, aquí en Puerto Rico no están tirando piedras. Y pensamos que entonces esto de la iglesia perseguida es algo bien lejos y tiene que ser en el oriente o en la ventana 1040. Sin embargo, puede estar mucho más cerquita. Qué bueno que hablamos del tema y qué bueno que está con nosotros el pastor Ángel Abner Rivera, directamente desde Arecibo, Puerto Rico. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga. Saludos, saludos. Muchas gracias. Encantado de estar una vez más aquí con ustedes. Bueno. Saludos, Ruchi. Saludos, Manuel, y saludos a toda la radio audiencia de Triunfo. Bueno, pastor, vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy pertinente con lo que estamos viendo. Y fuera del aire, ¿verdad? Planteábamos esta pregunta y yo tengo mi punto de vista, pero yo quiero que usted nos pueda decir, ¿verdad?, acerca de esto que estamos viendo, cómo vamos a estar asumiendo postura. Definitivamente. Dan una introducción ustedes muy correcta, muy certera, donde quizás todos nosotros podemos decir, pues mire, esa persecución que nosotros conocimos por la historia o la que se narra bíblicamente, pues en Puerto Rico no se está dando porque nosotros tenemos libertad de culto y demás. Ahora bien, nosotros entendemos como cristianos que estamos en una lucha constante y que en Puerto Rico, como en todo Occidente, se comienzan a ver indicios de persecución. Y yo voy a dejar a la opinión, ¿verdad?, de los que nos escuchan y nos ven, que usted, de acuerdo a los datos que vamos a estar ofreciendo, usted llegue a su propia conclusión de si somos perseguidos o no. Lo que sí está claro es que la iglesia está siendo atacada de una forma que no habíamos conocido, ¿verdad? Los que llevamos ya un tiempo, algunas décadas en el cristianismo, practicando esta vida cristiana en Puerto Rico. Yo creo que el primer elemento que debemos considerar es que es persecución y que es persecución religiosa. Se define persecución como la acción en contra de los adeptos de una doctrina, religión, etcétera. Y como persecución religiosa es cualquier hostilidad experimentada como resultado de la identificación de una persona con Cristo. Esto puede incluir actitudes hostiles, palabras y acciones contra los cristianos. Dada la definición, vamos a remontarnos un poquito en la historia bíblica, especialmente el libro de los Hechos y las cartas de Pablo y de los otros escritores del Nuevo Testamento nos permiten ver con claridad la persecución que la primera iglesia sufrió. Primero por parte de los judíos, ¿verdad? Eran llevados al Sanedrín, que era la corte suprema de la ley judía, y allí eran injustamente juzgados. Fueron encarcelados, algunos fueron apedreados, muertos de distintas maneras. Posteriormente los romanos, el imperio romano, les azotaba, eran echados a los leones o al circo romano, quemados en la hoguera, decapitados, crucificados. Se les prohibía predicar y enseñar en el nombre de Cristo, por lo que debían ocultarse para poder ejercer su fe. Las persecuciones del imperio romano pues llevan el nombre del emperador de turno. Nerón,
Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano, ¿verdad? Eran las persecuciones que se llevaron a cabo por los romanos. Yo quiero que usted escuche bien algo que quiero comparar con lo que está sucediendo hoy. Tertuliano fue un escritor, defensor de la iglesia cristiana y, de esa época. Y en el año 200, él explica el por qué eran perseguidos, por qué los cristianos eran castigados y qué delitos eran los que se le imputaban para entonces justificar esa persecución. Y escribe Tertuliano, historiador de la época, escribe, ¿de qué se nos acusa? Que en la nocturna congregación, refiriéndose a los cristianos, en la nocturna congregación sacrificamos y nos comemos un niño. Que en la sangre del niño degollado mojamos el pan y empapado en la sangre comemos un pedazo cada uno. Que unos perros que están atados a los candeleros los derriban forcejeando para alcanzar el pan que le arrojamos bañado en sangre del niño. Escribe que en las tinieblas que ocasiona el forcejeo de los perros, alcahuetes de la torpeza, nos mezclamos impíamente con las hermanas o las madres. Nos mezclamos impíamente. Wow. O sea, fornicación, adulterio con la madre, hermanas de esos niños que supuestamente se comían. Eso era lo que se acusaba en aquel momento. De lo que se acusaba a los cristianos. Y escribe, de los delitos nos pregona reos la voz clamorosa popular. Y aunque a tiempo que la fama los impute, hasta hoy no ha tratado el Senado de averiguarlo. Dice Tertuliano, por tiempo se le acusa a los cristianos de todas estas cosas, pero hasta ahora no se ha probado nada, no se ha investigado nada, no se ha averiguado nada. ¿Por qué traigo esto? Porque recientemente en Puerto Rico, tanto como hace 2 semanas, sale un escrito publicado en uno de los periódicos, ¿verdad?, de los rotativos más importantes del país, escrito por Lucé López Baral, cuyo título es el siguiente: ¿es lícito que las iglesias torturen? Wow. Es lícito que las iglesias torturen. Fíjate que es un título cargado. Claro, misleading, nosotros le decimos. Totalmente cargado con una opinión. Ya está dando por cierto que las iglesias torturan. Claro. Y esta columna va dirigida a defender el proyecto 184, de las terapias de conversión. Y en este escrito, Lucé López Baral nos acusa directamente de torturar. Ahora bien, cuando vamos al contenido del artículo, increíblemente, usted se da cuenta que lo que hace ella es citar precisamente pasajes del mundo antiguo, citar historia del mundo antiguo, como la que yo acabo de hacer, pero señalando, por ejemplo, a grupos jesuitas, a la Iglesia Católica de entonces, cómo torturaron a personas por diferir o por creer diferente a ellos. Cosas que la historia confirman y que nosotros no estamos aquí para negar. Pero lo que ella está utilizando para justificar un título como esto es la historia antigua. E increíblemente, no presenta un solo dato, una sola evidencia de que ahora mismo, hoy, en Puerto Rico, las iglesias estén torturando. De manera que ese título que corrió por todas las redes sociales, e influyentes políticos del país, de todos los partidos políticos, lo presentaron como lectura obligada. Lean esto es lectura obligada. Wow. Todos a favor de lo que allí decía. Pues ciertamente aquí hay un indicio claro de persecución en contra de la iglesia. Tertuliano se defendió diciendo, mira, están mintiendo de nosotros, todo eso que dice ahí es mentira. Yo tengo que decir lo mismo, es que hay un título cargado en contra de las iglesias sin presentar evidencia alguna de que las iglesias torturen. Entonces, ¿cuál es el propósito
de artículos como este? ¿Cuál es el propósito de leyes o de proyectos como la 184? ¿De qué se nos acusa hoy? Porque ciertamente no torturamos. No pueden presentar una sola evidencia de eso. Ella habla de tortura mental. Entonces, ¿la tortura mental cuál es? Ofrecerle a una persona una oración. Wow. Presentarles versos bíblicos que señalan que en Cristo podemos cambiar y ser transformados y que la gente puede darse una oportunidad de cambio en Cristo si así lo desean. A eso es lo que se está llamando torturar hoy. Y nosotros no podemos pasar por alto esto, porque el problema es, Manuel y Ruchi, el problema es que este discurso va penetrando, se va repitiendo. Claro. Va a las redes sociales donde están nuestros jóvenes, donde está nuestra gente, y crean confusión. Claro, de hecho está este tipo de asunto que por años se sabe, pero que la gente como que no quiere captar, que a veces repetir una mentira muchas veces producen que la gente la tome como una verdad cuando no es así, y entonces la desinformación también es uno de los factores que hace que la gente juzgue o tenga una percepción de algo que no es real. Y este tipo de título, como usted bien dice, pastor, que corre en las redes, que la gente a lo mejor vea, por eso es que la iglesia es así, por eso es que lo otro, sin ni siquiera saber, ni entender, ni buscar un trasfondo, y va causando en el ojo público, en la mayoría de la gente, que quizás lo que ve es solamente un titular, que vayan cogiendo un punto de vista en contra de la iglesia y haya una persecución de ellos sin ni siquiera saber lo que está realmente sucediendo. Eso es así. Muy bien, Manuel. Y entonces nosotros como cristianos, ustedes, ¿verdad?, que están en los medios todos los días, nosotros como líderes, como pastores, líderes conciliares, ministros del Señor, yo creo que toda la iglesia tiene que levantar su voz, y quizás algunos nos ven muy vocales y dicen, pero espérate, ¿por qué la iglesia ataca tanto tal cosa? Pues mire, no, ¿sabes? Yo me encuentro en una posición donde hemos tenido que levantar nuestra voz para defendernos ante lo que son ataques, muchos de ellos infundados, en contra de la iglesia de Dios. ¿Y qué hacemos con esto? Mire, ver que la historia se repite. La persecución de Roma contra la iglesia cristiana, pues mira, se había hecho una costumbre entre varios emperadores romanos erigir estatuas propias, estatuas de ellos mismos, en las diversas ciudades del imperio, y autoproclamarse dioses o hijos de los dioses bajo el título Señor de señores. Esto, todo súbdito del imperio tenía que respetarlo, y un signo ejemplar de esto era la obligación de adorar o cuando menos arrodillarse ante las estatuas de los emperadores en las ciudades donde les encontraran. Los cristianos, tomando como principio que el único Señor de señores es Jesucristo, es Jesús, pues tenían que oponerse a eso. Los cristianos no se arrodillaban ante las estatuas de los emperadores. Por eso se les señalaba como malos, por eso se les perseguía, por eso se les castigaba, y por eso muchos tuvieron que morir como mártires por la causa de Cristo. ¿Y qué pasa? Que cuando yo leo esto, estoy viendo lo mismo hoy, porque es cuando se coloca a los cristianos en una posición que no nos queda otra que oponernos, porque lo que se legisla o lo que se intenta legislar es contrario a nuestra fe o principios de vida. Y en ese sentido, pues nosotros pues no nos ha quedado otra que defendernos al respecto. Hay persecución en Puerto Rico, pues miren, los proyectos 184 y 185 son indicios de eso. Reciente, en la historia reciente de algunos años, directores demandados por permitir la oración en las escuelas. Hubo un escándalo de un ginecólogo porque utilizó las facilidades de un templo para enseñar sobre la abstinencia sexual. Y en todo esto, pues tiene que ver mucho la prensa del país. Y el engaño mayor, para ir concluyendo, Manuel, el engaño mayor es que todos estos ataques contra la iglesia se están desarrollando hoy día, y los que lo ejecutan lo hacen diciendo que son cristianos. Ahí es el engaño mayor. Decimos, no, yo soy parte de la iglesia, yo soy parte de esto, pero yo creo esto otro. O sea, soy cristiano, pero la gente tiene que saber y entender que los cristianos tenemos un libro sagrado que valoramos, amamos y defendemos. Si estamos en contra de ese libro sagrado, pues entonces podemos llamarnos cristianos.
¿Es la iglesia perseguida en Puerto Rico? Yo creo que ya hay indicios de que ya se comienza una persecución. Lo dejo, ¿verdad?, en la mentalidad de todos para que cada cual pueda concluir sobre esto. Seguimos en pie de lucha, batallando por lo que creemos, por esta fe que nos ha hecho tanto bien y que queremos seguir transmitiendo a todos los amigos. Así es, así que todos los que nos escuchan, ¿verdad?, en este espacio donde asumimos postura, queremos simplemente que usted pueda entender que la iglesia tiene voz, pero también tiene que moverse, tiene que hacer las cosas y estar pendiente de todo lo que está sucediendo hoy en día. Así que gracias, pastor, por traernos este espacio. Si puedo. Adelante. Creo que dentro de lo que hablamos de iglesia, no es una estructura. Y aquí tenemos que volver a recordar que la iglesia somos nosotros, la iglesia por eso son los padres, la iglesia son las madres, la iglesia son los jóvenes, la iglesia son los niños. Así es. Estamos siendo perseguidos en muchas ocasiones a manera individual, pero también a manera colectiva y se está tratando de dañar la imagen. Y el simple hecho de oponerte al proyecto 184, te dicen, pues tú estás entonces en contra de la libertad, tú estás a favor de que se oprima una persona, tú estás a favor del electroshock, es como que, pero es que eso no se está dando, eso no es lo que se está discutiendo y eso no está en el proyecto de ley, no está definido tal cosa, sino lo que vamos viendo es realmente que hay otras agendas ocultas que no están tan ocultas nada, ya. Eso era antes que se escondían, ahora están hablando abiertamente, hasta aquí llegó el atropello de la iglesia y hablan así de los cristianos cuando, oiga, vea que los cristianos son los que están siendo ridiculizados, como si fuera hablando de nosotros, como si nos molestara que nos dijeran fundamentalistas, como si nos molestara que nos dijéramos que utilizar la palabra de Dios es cosa de antes. A nosotros no nos debe sorprender. Claro. Y que nos digan entonces, pues quédate callado, porque si no quisieras recibir persecución, pues mejor quédate callado. Mejor no hables esas cosas. Ay, es que esos temas son muy sensibles. Y hay muchos cristianos tomando esa postura de, déjame quedarme callado, de esos temas yo no hablo. Pero Mateo 5:11, Jesús nos habla que vamos a ser bienaventurados cuando por la causa de Cristo nos vituperen, nos persigan y digan toda esta clase de mal. Y pero después hay una coma ahí diciendo, mintiendo. Así es. Así que esto no es nada nuevo. Habló de Tertuliano, habló de muchos nombres que hoy vino vestido de maestro, nos dio cátedra aquí. y creo que vemos como la historia se repite y los cristianos tenemos que estar en pie de lucha en cuanto a defender la fe que se nos ha dado y no quedarnos callados y no ser cómplices de que cuando venga nuevamente Cristo hallará fe en la tierra. No podemos nosotros quedarnos callados. Así es. Así es. Gracias, pastor. Si alguien quiere contactarlo, saber de usted, ¿cómo lo puede hacer? 787-243-3472 y al email angelamnelrivera@yahoo.com. A la orden de todos ustedes. Gracias, pastor. Está en la iglesia de Dios Pentecostal MI, en Arecibo. Importante. Transmiten los cultos. Háblenos un poquito de eso. La iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo Pueblo, todos los domingos a las 10 de la mañana, transmitimos por nuestras páginas y estamos también el segundo domingo de cada mes por Triunfo y por las redes de Triunfo. Así que eso es. A la orden de todos ustedes siempre. Bueno, seguimos aquí en De Mañana.